Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Soy tecnólogo en gestión de redes de datos egresado del SENA. Actualmente cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas con el fin de poder culminar mi ciclo profesional. Eh, Actualmente laboro para Global Hits, una empresa de Claro Colombia, en la cual me desempeño como analista de soporte junior. Mi función es netamente de monitoreo. Monitoreamos servidores y bases de datos. Los motores que manejamos actualmente es PL, SQL y Oracle. Básicamente ejecutamos solo consultas y en el tema de servidores estamos manejando servidores montados en Unix. En ese momento pues voy a presentar eh, brevemente la historia que se ha presentado en las bases de datos y la evolución que ha tenido este sistema. Entonces comencemos. Bueno, dice que la evolución de las bases de datos. Bases de datos es un término que se dio origen en 1963. Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos. El uso de las bases de datos se desarrolla a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de información o de datos. Desde que comenzó la aparición de las computadoras, comenzó esta necesidad de tener una forma más práctica de poder almacenar datos de gran cantidad, poder ingresar de manera ágil a ellos. En esta forma, con el surgimiento de las bases de datos desde el año 63, comenzó su evolución y posteriormente en 1984 Hernán Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas y la máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. Este fue como uno de los principios que dio origen a plasmar datos o almacenar datos. También vemos que en la década de los 50 con la aparición de las cintas magnéticas, con esto se pudieron automatizar los procesos de información, hacer respaldos de información y una de las falencias era que tenía que ser de forma secuencial. Ya en 1960 el uso de los discos, apareció el uso de los discos eh, para consultar información directamente sin tener que saber ubicación exacta de los datos. Es decir, ya podía uno hacer una consulta ingresando palabras claves. También se inició a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas que almacenan estructuras de datos en listas de árboles. También en 1960 se desarrolló ya lo que es el IDS por Charles Bachman. Es una creación de un nuevo sistema de bases de datos conocido como el modelo de red. Es un modelo estándar en los sistemas de bases de datos gracias a los nuevos sistemas de información, a los nuevos lenguajes de sistemas de información. En 1970, Edgar Frank Cook fue un científico informático inglés que fue conocido por su aporte a las teorías de las bases de datos relacionales. Ya en 1970 ya comenzó la aparición del término de bases de datos relacionales. El modelo relacional mm, es un modelo que permite la consulta simultánea de datos. Con esta aparición de las bases relacionales, dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. En la década de los 70 se desarrolló el Relational Software System, o lo que es conocido actualmente como Oracle. Oracle pues, ha desarrollado los sistemas de gestión de bases de datos relacionales con con el mismo nombre de dicha compañía.
Listo, acá ya llegamos a 1980. Entonces, ya en 1980 se desarrolla SQL. Sus siglas traducen Structured Query Language, o lo que es lo mismo, que es un lenguaje de consultas o un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Este SQL ya permite la consulta de información, también permite recuperar información y hacer cambios sobre la base, sobre las bases de datos. Ya es lo que conocemos como el DDL o el DLM, lenguaje de manipulación de datos o lenguaje de definición de datos. Y también a principios de los años 80 comenzó el auge por la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas, estas tablas estaban compuestas por filas y columnas y dieron competición a las bases de datos jerárquicas y a las de red. Como consecuencia de su nivel de programación, ya que era sencillo y relativamente el nivel de programación era muy bajo, era muy básico. En 1990, la investigación de las bases de datos dio un giro en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Ya se empezaron a desarrollar herramientas como Excel y Access, el paquete de Microsoft Office que marcaron el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Se empezaron a agregar nuevas expresiones regulares a las consultas, como los triggers y algunas características orientadas a objetos. El boom de los 90 es el nacimiento del World Wide Web a fines de la década, ya que a través de este se facilitaría la consulta de las bases de datos. Bueno, ya en la década, pasando a la década de los 90, ya nos saltamos a la del siglo XXI, que es lo que actualmente se ha venido viendo. Ya podemos ver que SQL incluyó características de XML, que son cambios en las funciones, ya son temas de estandarización de objeto, la secuencia de las columnas autonoméricas, y además se crea la posibilidad de que SQL se pueda utilizar conjuntamente con XML. Así se definirá hay múltiples maneras de importar y guardar datos en XML en una base de datos SQL. También en el siglo XXI se dio la posibilidad de proporcionar facilidades que permiten a las aplicaciones integrar el uso de XQuery, que es un lenguaje de consulta de XML, para acceso concurrente a datos ordinarios. SQL documentos XLM. Y posteriormente también se da la posibilidad de usar la cláusula ORDEN. Es una cláusula, pues como su nombre lo dice, nos permite hacer un orden de los datos. Puede ser de manera ascendente o descendente. En la actualidad, las tres grandes compañías que están dominando el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Mm, Bueno, como les hablé anteriormente, también dentro de las bases de datos encontramos los sistemas de gestión de bases de datos. Básicamente, esto es un software que es una interfaz entre una base de datos y el usuario y las aplicaciones. Los sistemas de gestión de bases de datos mm, también, además de ser un software o una agrupación de programas que sirven para definir, manipular una base de datos. Dentro de estas tenemos Oracle,
ya que cabe destacar que Oracle es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen en el mundo. También encontramos a SQL Server, eh, este sí ya es de Microsoft, que es un sistema administrador de bases de datos relacionales con licencia libre, como es el caso de PostgreSQL, MySQL o Firebird, que aparecieron posteriormente en la década de los 90. Bueno, básicamente eh, creo que la tendencia que se está presentando actualmente con las bases de datos, creo que es una implementación que están manejando la mayoría de empresas para el manejo de gran información. Actualmente se están manejando los temas de Big Data, contenedores, que en este momento son como la tendencia en las compañías o multinacionales que manejan gran tráfico de información, ya que al tener la información de estilo, digamos, sectorificada con el tema de los contenedores, se hace más fácil la consulta de información. Y creo que el tema del manejo de información actualmente es vital. Creo que es una gran salida el tema del manejo de ya sea el desarrollo o la manipulación de las bases de datos. Las herramientas que, como comentaba, pues están usando actualmente son contenedores, microcontenedores, Docker, ya actualmente pues SQL, Oracle son pues, las compañías creo que están brindando una gran calidad en el software que brindan para lo que es la creación de las bases de datos y la manipulación de estos mismos datos. Y los ejemplos que conozco donde se utiliza gran cantidad de bases de datos, como lo mencioné actualmente, laboro para Claro. Eh, Manejamos todo el tema de bases de datos donde se almacena o bueno, manejamos varias bases de datos donde se están manejando la información de clientes. Son unas bases muy robustas, la verdad. También se maneja todo el tema de mensajería, el histórico de mensajería, paquetes de recarga. Creo que estas bases de datos nos dan como una facilidad de la consulta de la información y por temas de seguridad podemos verificar de pronto si se presenta algún inconveniente con algún usuario o una falla técnica en algún servidor que no se pueda realizar alguna recarga, se puede entrar a consultar fácilmente esta información. Las bases de datos obviamente son muy aprovechables en este tipo de empresas, ya que la mayoría de desarrollos los hace personalmente la empresa y igual pues tienen su área de operación y monitoreo, que es a la cual yo pertenezco, le podemos validar estos temas más a profundidad. Y pues creo que con esta última información termino mi concepto, mi opinión sobre el tema de bases de datos. Espero tengan una feliz noche, compañeros, y un feliz resto de día. Muchas gracias por su atención.